que tuvo, digamos, junto con Mauro Federico esta primicia fue la colega y periodista Ivi Cángaro, con quien estamos en comunicación. Ivi, un placer hablar con vos. Gonzalo y Carolina te saludan desde Tierra del Fuego. Hola, buen día. Buen El día, ¿cómo gusto es estás? mío. Gracias por atendernos y por darnos unos minutos. Sí, Ivi, ¿podemos rápidamente, como por las dudas, viste que siempre en este mundo de la sobreinformación y la sobrecomunicación puede haber algún descolgado que tal vez no esté exactamente en tema, hacer un pequeño resumen de qué sí, estamos hablando cuando hablamos de estos nombres, ¿no? De Españolo, de la Suizo-Argentina De y cómo no, Andes. todo esto que se está denunciando? cómo no. Digamos que ese fragmento que ignora el tema, estoy teniendo muchísimo delay. Ahora te bajamos el Fíjate si lo retorno. podemos arreglar. Se te está volviendo a vos. Claro. Claro, muchísimo, me escucho, sí. Bueno, ahí lo vamos a tratar de corregir y de bajar porque debe haber un exceso en el retorno. Este, Te decía que, ay, sí, qué difícil. ¿Es mucho? Un montón. Bueno, hacemos una cosa, hacemos un pequeño cortecito y te volvemos a llamar. Dale, por Dale, favor, a 2 ver. minutos. Gracias. Gracias. Ivy es la periodista junto con Mauro Federico, que es la que dio a conocer esta información y que dejó entrever los audios, sobre todo. Claro, fue la primera publicación de los audios que se hizo en Data Clave, un sitio de internet de noticias, de investigación, y que deja en evidencia audios de alguna conversación que Español estaba teniendo aparentemente con algunos abogados, en donde da cuenta de que el tipo supuestamente estaba queriendo, tenía la orden de ordenar una situación que debajo de él estaban choreando a cuatro manos, básicamente, Claro. y que involucra directamente a Lule Menem. Para ponerse hasta de buena fe, tipo Sí. diciendo, no, justamente me dieron esta tarea que es limpiar, Sí. y yo estoy diciendo acá hay irregularidades. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos puede... Ivi, ¿nos estás escuchando ahora? A ver, ahora, ¿Un poco mejor? un poco mejor, sí. poco. Bueno. Me escucho ahí, pero bueno, ya no molesta Aléjate tanto. Bueno. claro, vas a hacerle más al micrófono que al audífono. Que al audífono. Sí. Claro. Vos me decías, y con justa razón, que debe haber gente que aún no conoce el tema. Ujú. La realidad es que se hizo una encuesta esta última semana que dice que el 95% de las personas conoce el tema, sabe de qué se trata, ha escuchado mencionarlo, cosa que es una enormidad. Claro, Me sorprendió muchísimo eso. qué Pero buen de dato. todas maneras, Sí, vamos a repasar un poco cómo es por la favor. cuestión. Sí, ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad, que se encarga precisamente de sostener, de abastecer y de contener a un enorme porcentaje de argentinas y argentinos que padecen algún tipo de discapacidad, precisamente. En los últimos tiempos, precisamente desde el gobierno de Milei, es una de las áreas más sensibles, no solo por las personas a las que asiste y sus carencias, sino porque además es uno de los sectores por los que ha pasado la motosierra con mayor fruición. Ha habido no solo recortes presupuestarios, sino miles y miles de bajas de pensiones. Recordemos a Adorni presentando una radiografía de un perro, ¿te acordás? sí, Diciendo que con esa radiografía habían dado pensiones, cosa que era totalmente mentira. Wow. Bueno, es un sector que es de los más vulnerados sobre personas muy vulnerables. Las marchas frente al Congreso son continuas, de los niños electrodependientes, de personas que han fallecido por no haber tenido los remedios en tiempo y forma que deberían tener, muchos de claro. ellos imposibles para el bolsillo de cualquiera porque son de cifras millonarias. Bueno, todo eso es lo que maneja Andis. Además de traslados, internaciones y demás. Al frente de Andis pusieron a un señor abogado que se llama Diego Españolo. Diego Españolo está ahí, estuvo, porque ya está renunciado, en ese puesto por ser fundamentalmente amigo personal de su círculo más íntimo, un tipo que cenaba 3 veces por semana en el sector privado de Olivos con Javier Milei, por ejemplo, hasta hace pocos días, y es su abogado personal, además. Ese es Diego Españolo, que de discapacidad nunca supo nada, pero llegó ahí por su vínculo amistoso con Javier Milei. Sí, Hace
ya un año nosotros empezamos a ver que había desde Andis contrataciones directas a empresas de seguridad que pertenecían a los hermanos Menem, a Martín Menem y sus hermanos, contrataciones directas a una droguería y demás. Escribimos algunas notas junto con Mauro Federico en el portal Data Clave, Sí. y esta semana que pasó, el otro fin de semana, yo creo que como consecuencia mucho de esas notas que escribimos, nos llegaron a través de una fuente una serie de audios en los que el mismo Españolo, o sea, este personaje, el amigo directo de Milei, todo esto que describí recién, el mismo Españolo le contaba a su interlocutor, en 2 encuentros en un café, más en algunos audios de WhatsApp, cómo Lule Menem y Karina Milei, desde la Secretaría General de la Presidencia, digitaban todo un sistema de coimas en el que participaba la droguería suizo-argentina, la mayor proveedora de medicamentos al Estado desde el gobierno de Javier Milei, Ujú. como entre ellos tenían todo un nomenclador y una estructura de coimas absolutamente aceitada. Españolo no era que tanto se quejaba de esa corrupción, sino más bien que lo habían dejado afuera de eso, y entonces contaba en esos audios que Karina y Lule Milei, y Lule Menem, Menem. perdón, Karina Milei y Lule Sí. Menem, sí, se llevaban un 3% de ese 8% general de coima. Ese otro 5% se repartía en los distintos estamentos de funcionarios, de la gente de la droguería y demás. Ese 3% que se llevan, según los dichos de Españolo, Karina y Lule Menem, en plata, en dinero, son entre 500.000 y 800.000 dólares por mes. Recordemos que es entre 500.000 y 800.000 dólares por mes solo de la compra de remedios y solo de Andis. Claro. Pensemos que si esta estructura aceitada la instalaron ahí, es dable pensar que lo mismo lo están aplicando en otras reparticiones en las que, por ejemplo, la droguería es proveedora. Claro. En PAMI, en ANSES, donde las cajas son muchísimo más cuantiosas aún. Por lo tanto, este es un fragmento, te diría que casi mínimo, de la guita que según Españolo se están llevando el concepto de coimas Karina Milei y Lule Menem. Y uno dice, ¿pero Javier Milei no sabía nada de esto? Bueno, Claro. según el mismo Españolo, él mismo lo advirtió en reiteradas ocasiones, y no solo él. Españolo en otra serie de audios dice que habló de esto con Sandra Petovelo, Sí. y que Sandra Petovelo también fue a hablar con Javier Milei sobre este tema. Claro. Todo esto está en los audios que nosotros venimos transmitiendo en el programa Data Clave que hacemos en el canal de stream Carnaval. O sea, Sí. pueden entrar a YouTube, buscar canal Carnaval, stream, suscribirse, y ahí van a ver todos los programas donde estamos transmitiendo todos estos audios que son constantes y nos van llegando permanentemente. Hoy largamos otra tanda Ujú. nueva. Ivi, y esa tanda nueva les llegó ahora a partir de los primeros que largaron. Es decir, la pregunta es, ¿se empieza a fracturar de alguna manera alguna especie de pacto de silencio? ¿Hay alguna viuda del poder que está ahí con alguna herida empezando de alguna manera a aprovechar? Y en realidad no importa si lo está aprovechando o no, porque lo que importa es si efectivamente hay choreo o no, pero ¿se empieza a resquebrajar alguna especie de pacto? Mira, la realidad es que la interna del gobierno entre villarroelistas, mileístas, y esa va por ahí la pregunta, es algo que les compete exclusivamente a ellos. Claro. A nosotros como ciudadanos argentinos nos tiene que importar si nos están afanando o no, Claro. y sobre todo si le están afanando a las personas que más necesitan de cuidado y protección, porque una silla de ruedas que no le llega a un pibito y que con eso no puede ir a la escuela, es literalmente, linealmente, un dinero que se quedó Karina Milei, Ujú. según los dichos de Españolo, por lo Sí, menos. sí. Entonces, si estos audios llegan ahora por una interna, por un resquemor, la verdad no lo sabemos, y a mí personalmente mucho
no me interesa. A nosotros los audios nos llegan por una fuente que por supuesto no podemos revelar. Obvio. Nos van llegando en tandas. No es que nos vino todo junto y estamos haciendo un goteo, no. Nos están llegando por tandas, es algo que nuestra fuente decidió que fuese así, Claro. y nosotros, bueno, dejamos que así sea. Lógico. Ivy, estamos hablando con Ivy Cángaro, periodista de investigación que junto con Mauro Federico revelaron los audios y están revelando a medida que van llegando los audios de Españolo y que dan cuenta de un sistema de coimas que se está implementando en el gobierno nacional y que se está investigando, por supuesto, ¿no? De hecho, hasta ahora no hay ningún imputado, ¿no? Claro, porque además recordemos esto, porque yo veo en redes que algunos dicen, ay, es ilegal, son escuchas ilegales. No. Estas escuchas no provienen de teléfonos pinchados como en su momento, por ejemplo, fueron los que difundió Majul en relación a Cristina Fernández de Kirchner y que ni siquiera estaban contemplados en ningún tipo de cuestión delictual. ¿Te acordás aquello de Sí, los audios soy yo, de pelotudo? Soy yo, sí, tal cual. Claro. Tal cual. Estos audios no provienen de pinchaduras de teléfono, que en ese caso son ilegales a menos que estén dictadas por un juez, como las que difundió Majul. Esto es totalmente distinto. Esto es una conversación en un bar que uno de los interlocutores decidió grabar y a posteriori decidió difundir. Claro. Eso no es ilegal en ningún aspecto, lo mismo que los audios de WhatsApp. Tan es así que no solo el gobierno asumió de manera implícita que la voz corresponde a Españolo, porque no salió a desmentirlo en ningún momento, sino que además, de alguna manera también certifica que el contenido es veraz. ¿Por qué? Porque deciden, en función de estos audios, despedir a Garbellini, que es una de las personas que menciona Españolo como uno de los que maneja esta operatoria de corrupción. Si los audios no fueran ciertos y su contenido fuese falaz, ¿por qué el gobierno despide a Garbellini? Claro. Es una admisión absoluta, y sobre todo porque ya pasaron casi 10 días en los que no hicieron ningún tipo de declaración de que todo esto es real. Y la justicia, que actuó muy aceleradamente con el fiscal Picardi, también admite los audios como prueba porque testificaron su veracidad. Entonces, al tomar estos audios como prueba concreta de la posible comisión de un delito, fue que a partir de ahí dictaminó una gran serie de allanamientos el viernes pasado. Ayer volvieron a haber otros allanamientos y está tomando declaración y secuestro de teléfonos a muchos de los implicados y tomándoles declaración. Todavía no llegó a Karina ni a Lule Milei, pero bueno, en algún momento van a tener que pasar por tribunales. Claro, pero otra cosa es, Karina sale a desmentirle a Pamela David que tenía un Rolex de $35.000 y dijo, no, tengo 1.000, y ahora la acusan por cobrar el 3% y no sale a decir nada. Es muy raro eso. No, nadie. Lule Menem solo atinó a hacer un posteo en un Twitter viejo que ya no usaba, diciendo que por supuesto él no tenía nada que ver, y Martín Menem salió a hacer declaraciones en el programa de Majul de una tibieza absoluta que a tal punto que Majul. Sí, era Luis Majul. Con Majul y estuvo por la mañana con Antonio Laje, sí. que le preguntó 6 veces acerca de esto y nunca contestó. Claro. Entonces, a mí me parece que si a mí me acusaran de llevarme millones de dólares por mes robados directamente a discapacitados y no tengo nada que ver, pero ¿sabés cómo salgo con los botines de punta? Y sobre todo estos tipos, porque cuando nosotros largamos la primera tanda de audios, lo primero que yo pensé es, ahora nos vamos a tener que fumar 5.228 tweets del presidente. Total. Tratándonos de ensobrados. De hecho, 15 días antes a Mauro Federico, mi compañero con el que trabajamos en equipo, Milei había tomado un fragmento de nuestro programa, lo había subido a Twitter y lo había tratado a Mauro Federico de mierda humana, solo porque había dicho, pero una cosa de súper menor cuantía, y ni siquiera directamente relacionada con él. Con esto dijimos, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que fumar a todos los trolls, al gordo Dan, a toda esa categoría de gente y a Milei diciéndonos de todo. Pues no,
No, nada. de hecho el Gordo Dan hizo su programa, casi lo dejó inadvertido y hasta se Sí, mofó diciendo que era inteligencia artificial. Como le sí, bajó el sí, precio rotundamente y siguió como si nada pasara con temáticas que ya son no, pero de bueno, porque ya clásico. le habla a un sector muy reducido que elige creer eso. La realidad es que lejos está de ser inteligencia artificial, eso está totalmente demostrado y avalado por la Mm. justicia, además. Así que lo que diga el Gordo Dan para 15 tuiteros que lo ven, la realidad es que a partir de la difusión de los audios también esto hizo mucho daño en sus propias filas de votantes. Ajá. En esta semana la imagen de Javier Milei bajó 13 puntos, es una enormidad, y en esta misma encuesta, que son dos en realidad, hechas por distintas encuestadoras, Sí. está bien que a las encuestas mucho no hay que darle bola, pero bueno, esto de alguna manera lo estuve viendo, también comentaba que un gran porcentaje de sus votantes había dejado de ser, había dejado de tomar, había decidido dejar de votarlos precisamente por este tema, pero un porcentaje muy alto además, Mira. ¿eh? Ivy, Este, la actuación de el juez Casanelo y de Picardi, el fiscal, mm, digo vos porque además sos periodista de investigación y teniendo en cuenta sí, también lo que han sido otros casos y otras denuncias a lo largo, si querés, de los últimos 30, 40 años de democracia, sí. ¿te parece que está bien que han actuado como corresponde y como se debería actuar siempre? Mira, yo estoy gratamente sorprendida por la actuación del fiscal Picardi, que recibió la denuncia el miércoles a la tarde, nosotros aportamos toda la carga documental y en la noche del jueves ya había empezado a hacer los primeros allanamientos. Ujú. O sea que fue de una celeridad Sí, tremenda, lo veo actuando con muchísima seriedad, a él, al juez, sí. este, ¿Tuvo mala algo suerte el gobierno a lo nacional que no con el... estamos muy acostumbrados. Claro, digo, tuvo mala suerte el gobierno nacional con el sorteo. Cayó, digamos, en gente que tiene, digamos, que no tiene implicancias políticas, que tal vez Sí, tiene sí, seriedad a la hora de trabajar. Digo, pues estamos hablando de Comodoro Pi, ¿no? claro, sí, bueno, que sabemos todo lo que es Comodoro El Pi, es tiempismo, una catedral, sí, sí, es un espanto. claro, Bueno, tuvieron mala fortuna en este sorteo, sí, claro, yo creo eso, claro. sí, Hace un rato leíamos por ahí que aparentemente ya, por lo menos algunas publicaciones informativas que dicen que el teléfono español aparentemente tiene chats borrados. Me imagino que eso la justicia esperaba que eso sí. ocurriera. En A ese... Españolo le secuestraron dos teléfonos, Sí, uno de ellos tiene chats borrados y el otro es inaccesible porque no proveyó la clave y es un teléfono que no se puede abrir, así que habrá que esperar, vaya a claro, saber cuántos tecnicismos y demás. claro. Aclaremos también que la pericia de los teléfonos como no está haciendo la gendarmería, como se dijo en principio, cosa que hubiera sido bastante dramático, gendarmería que responde a Sí, Patricia Bullrich sí, y que no deja de ser parte de esta trama, porque su propio ministerio tiene acuerdos con la droguería sí. y con los antecedentes de lo que sucedió con el teléfono de Milman y de Sabac Montiel, hubiera sido un riesgo grande. Ujú. Pero no, lo está haciendo la misma fiscalía, digamos, un sector pericial de Fiscalía de la Nación. Ujú. Bueno, por supuesto que no te voy a pedir que nos adelantes lo que se viene, pero en términos generales del panorama, del panorama general, mediático, político, ¿vos qué ves que puede llegar a ocurrir en en los próximos días, en las próximas semanas? Porque incluso el gobierno parece medio perdido, ¿no? Es como que no tiene ni siquiera una Sí. línea muy clara de explicación o de argumento. No, no solo el gobierno está perdido, sino que además creyó que esto es una caja de Pandora que se abrió y que no está teniendo fondo. Creo que esto está destinado a crecer porque hay gente que está perdiendo el miedo, hay gente que no quiere quedar pegada con corruptelas, que está empezando a hablar, hay mucho Mm. material circulando de toda índole, así que a mí me parece que se vienen semanas muy de información muy grave, muy pesada. Es imposible predecir qué puede suceder con eso, Sí. política o judicialmente, por lo menos para mí, pero bueno, Sí, habrá que seguir. uno parece ver como que hay un patrón, ¿no? Por lo menos desde que se hablaba de cuando estaban en campaña, que los que tenían que aportar guita para la campaña, los encuentros privados tarifados, Sí, Libra,
empiezan a hay un salir patrón. también concejales o representantes tal vez de un PAMI regional hablando de la guita que había que poner. Parece ser algo que atraviesa al gobierno y todo deriva en una sola persona, ¿no? O en dos o tres. Totalmente. Nosotros venimos escribiendo y mostrando esto tanto en el portal Data Clave como en Argenzuela con Jorge Rial, con quien también felizmente trabajo, porque es de lo mejor que me ha pasado en mis años de periodismo. Mirá vos. Trabajar con Jorge Rial y con Mauro Federico es un lujo, lo mismo que con la gente de Data Clave y de Carnaval Stream. Pero nosotros venimos hablando de eso desde que estaban en campaña, cuando ya empezaban a circular la venta de candidaturas, primero con Kikuchi, después con Sebastián Pareja, después con los primos Menem, pero siempre con Karina Milei en el epicentro, no solo con la venta de candidaturas, sino, ¿te acordás? Hasta Palarrols, el hombre del bastón presidencial, que dijo, yo no lo voy a hacer. Además, nadie puede acusar de kirchneristas, precisamente porque los primeros en hablar de esto fueron los propios militantes o candidatos de la Libertad Avanza. Claro. Así que no es nada nuevo. Lo que pasa es que esto toma otro cariz, primero por el volumen del afano, porque una cosa es que le cobren a un particular 50 lucas, sí. o la misma estafa Libra. Exacto, si tal cual. Es una estafa y es un escándalo. Pero no perjudicó a nadie más que a un grupo de gente que estaba timbeando, digamos. Exactamente. Y además hasta es muy difícil de entender en qué consistió la estafa. Yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos explicarla. En cambio esto, no son estafados, son robados directamente. Y son las personas robadas pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad. Son personas que son de nuestra cercanía. Todos tenemos en nuestra familia, entre nuestros amigos, alguien con discapacidad. Nosotros mismos podemos ser discapacitados en cualquier momento. Nos atropella un colectivo, claro, y podemos padecer cualquier tipo de discapacidad por cualquier razón. Perfecto. Entonces, es así. Afanarle directamente con el argumento de que no hay plata, de la motosierra, del esfuerzo y demás, a ese sector es de una perversidad absoluta y con un método que es muy fácil de rastrear. Para cualquiera es muy fácil de entender que estos remedios que no repartieron o estas pensiones que recortaron es porque Karina Milei se quedó con esa guita. Es muy fácil de entender. Y eso lo hace también más dramático y más grave, ¿no? Ivi, te agradecemos mucho por tu tiempo y por supuesto estaremos muy atentos a lo que publiquen vos, Mauro Federico y por supuesto sí. En el canal Carajo y en Data Clave estaremos muy atentos. No, y muchas Carajo gracias. no, Carajo Perdón. no, justamente. En Carnaval. No, Carnaval. Financiado por... Se me mezclaron los CAR. Nosotros a través del gobierno, Carajo. Sí. Carnaval, el canal Carnaval. Carnaval. Sí. Nos pueden ver en el canal Carnaval de 13 a 15 de lunes a viernes. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Ivi. Muy amable. No, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Hasta luego. Ivi Cángaro, periodista de investigación, bueno, junto con Mauro Federico reveló los primeros audios y viene revelando más todavía porque, bueno, le van llegando. No, claro, una vez que ya abrieron, ya se dieron cuenta. Todo viene de la misma fuente, dijo. Sí. El tiempismo es de la fuente. Y bueno, el problema de la fuente y las motivaciones de la fuente son de la fuente, no son... Los periodistas llegan, chequean, publican. Exacto. Y la justicia tiene que investigar. Y el gobierno tuvo mala leche, pero en serio lo digo, esto es lo terrible de lo que vivimos institucionalmente, ¿no? Que en un sorteo, si te toca determinado juez, determinado fiscal, capaz que la pateás 20 años, y si te toca uno más o menos serio, hace lo que tiene que hacer. Exacto. Y son pocos esos. Y justo le cayó. Dio con uno bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, Cristina también lo observó eso en un tuit. Diciendo, bueno, justo entraron ahí en un buen camino. Sí. Bueno, ahí hay algo interesante también que Cristina le dice a Milei ¿cómo vas a hacer, hermano? Porque a lo que te deben hacer a vos es explicarte la doctrina que me aplicaron a mí. Es cómo haces para explicar que vos no sabías. Sí, tal cual. Porque si con el ribete ayer o antes de ayer lo decía también Tomás Rebord en su un montón de editorial. Periodistas lo agarraron porque es tal cual. El tipo dice, vos para explicar y no cucas, No, para explicar la corrupción kirchnerista es un laberinto para Exacto. poder llegar de la licitación en Santa Cruz a Cristina, pasas por mil personas antes, filtros. Acá es un abogado que va tiene muchas visitas a Olivos. Muchas.
Sí, y que está diciendo en un audio, el 3% va para Karina. Ya está, corta la bocha, diría uno. A full, impresionante.